Si bien la tasa de desempleo en Uruguay se ubica en el 8,8%, el desempleo en menores de 25 años es de 22,5%. Esta diferencia entre la tasa de desempleo juvenil y la general es la mayor de la región. Un alto porcentaje de jóvenes no han terminado los estudios secundarios o no cuentan con experiencia laboral, lo que impide la integración laboral de los mismos. En Uruguay, cada vez hay más oportunidades para los formados y cada vez menos y peores oportunidades para los jóvenes sin formación. La Ley de Empleo Juvenil existente promueve las fuentes de trabajo entre los jóvenes de entre 15 a 29 años, facilitando el acceso al mercado laboral, especialmente de jóvenes que provienen de hogares de bajos recursos, que tienen familias a su cargo o que por alguna razón desertaron del sistema educativo. ¿Funciona bien la Ley de Empleo Juvenil, Florencia? La actual, la vigente. Yo creo que en realidad tiene sus pros, o sea, promueve, pero claramente los números, hoy hablaba Joaquín de que hoy salió un informe del Cuesta Duarte, que está muy interesante, los invito a todos y todas a bicharlo y a leerlo, y las últimas encuestas, las últimas informaciones dan que justamente los más perjudicados en relación al salario, en relación al desempleo, siguen siendo los jóvenes. Los jóvenes son los más perjudicados en desempleo, son los más perjudicados en la informalidad y son los más perjudicados en relación a los salarios sumergidos. Por lo tanto, es una problemática en la que seguimos teniendo un debe, que es verdad que es un problema que lo tuvo el Frente Amplio, es un problema que lo tiene este gobierno y es un problema que lo tenemos que atender todos. Yo creo que esta ley de alguna manera busca promover, pero hay algo a nivel social y a nivel cultural que las políticas públicas, las políticas sociales tienen que seguir trabajando de alguna manera en proteger eso y en promover el empleo juvenil, porque es un gran problema, sobre todo para comenzar la trayectoria laboral para los jóvenes. Se atrasa mucho esa etapa de su vida y eso genera un problema después a largo plazo en todo lo vinculado a la seguridad social más adelante. Marcel, ¿estás de acuerdo? Sí, 100%. El problema principal es el primer trabajo, el acceso justamente a generar lo que se preguntó también en la historia de Instagram, de por qué es difícil que un joven tenga acceso a su primera experiencia laboral. Yo pregunto también un poco lo que decía Clara de la contra esta de la oposición y pregunto a ustedes cuáles son las propuestas que tienen para hacer en un tema donde, reitero, no tenemos por qué tener diferencias. Si nosotros lo que buscamos es que la tasa activa crezca, que el empleo crezca y que el desempleo baje, les pregunto a ustedes cuáles opiniones tienen sobre esto y qué propuestas tienen. Porque podemos estar en contra y es lógico que como oposición estén en contra, pero llega un momento donde es solamente estar en contra por estar en contra y después los argumentos son caídos del cielo, agarrados de los pelos, pero no tienen propuestas. Yo creo que tenemos que sacar del juego el mito ese del palo en la rueda, ¿no? Que es algo que Marcel está intentando de incluir en el debate, cuando en realidad lo que nosotros observamos y hacemos apreciaciones críticas surgen de los datos de la realidad. Y yo creo que en este tema nosotros no tenemos grandes diferencias. No, sin duda. Sí, en algunas cuestiones de definiciones políticas que el gobierno ha adoptado en el último tiempo, ¿no? Porque la no contención de la caída del salario real depende también de decisiones políticas, ¿tá? Y esas son cuestiones que, bueno, el gobierno decide y define, ¿no? Que tienen un fuerte carácter ideológico, ¿no? Yo creo que lo que decía Martina es muy importante en cuanto a la obra pública, desmitificar también que estamos en el momento de explosión de obra pública en el Uruguay, cuando no es así, cuando en realidad se depende cada vez en gran medida del desarrollo de la inversión privada. Y en una situación como la que estamos atravesando, una de las propuestas del Frente Amplio es el desarrollo de obra pública. El mayor desarrollo de obra pública para poder romper, sobre todo en determinados territorios del país, con el aumento de la tasa de desempleo, ¿no? Entonces, ahí hay una propuesta que creo que todos compartimos, pero eso son decisiones políticas. El gobierno tiene que decidir invertir más, hacer más obra y generar más puestos de trabajo. Hay que ver qué pasa, ¿no? Con respecto al tema del salario real, hay que tener en cuenta que este 2 de marzo, cuando el presidente de la Asamblea General hace el discurso, reconoce que con el aumento de la economía se iba a recuperar el salario real. Recuerden que este año además hay Consejo de Salario, ¿no? Y apuntó a recuperación del salario real, ¿no? Sobre ese tema hay una cuestión muy interesante, porque fíjense que las proyecciones de crecimiento de la economía en el Uruguay para este año son auspiciosas. Se habla de una expansión de más del 2%, ¿no? Del Producto Bruto Interno. Ahora bien, la Organización Internacional del Trabajo señala que en ese escenario de crecimiento de la economía en este año,
los trabajadores tienen mayores posibilidades de perder salario y de tener condiciones de trabajo más precarias. Y no lo decimos nosotros, lo dice un organismo internacional Sí. analizando justamente la coyuntura actual. Ya Entonces, con el banco y La ahora que es importante tener la en cuenta. Organización Internacional del Trabajo, recuerdo en el debate de la LUC, apoyaba algunos de los artículos que se querían derogar. A mí me llama la atención cómo en algunos asuntos estamos de acuerdo con organismos internacionales y en otros prácticamente son un fantasma que se quiere meter a la soberanía nacional. Varias cosas que se fueron comentando. El efecto burbuja. Si hay algo de eso de la pérdida del desempleo, difícilmente puedo explicar algunos datos. Por ejemplo, los 20.000 puestos en empleo rural que se perdieron en torno al 2019. Difícilmente ese factor puede explicar eso. Ahora, cuando entramos, que es un tema que a mí particularmente me interesa y que comparto con Marcel, que debería unirnos para buscarle una salida. Cuando comparamos las tasas de desempleo por edad, hasta cuando observamos hasta 24 años de edad, es más alta que el promedio nacional. Entonces, el Uruguay tiene un tema en inserción laboral juvenil que perjudica particularmente el nivel de formación. Estamos fallando en el nivel de formación que el de mercado requiere. Y otro que es una característica global, que es la edad. La mitad de los jóvenes desempleados, esto lo buscaba recién, de los desempleados jóvenes no terminaron el ciclo básico. Quizás lo que tengamos que discutir de ahora en más es cuáles son las políticas que se tienen que llevar a cabo para que los jóvenes, porque después vamos a ver Justamente una de la las discusiones, encuesta. Gervasio, Ya termino. Una de las discusiones es que entre los jóvenes que no terminaron ciclo básico y los que sí, es muy poca la diferencia que hay en relación al desempleo. O sea, ambos, los jóvenes que han terminado ciclo básico y los que no, Sí, pero eso tienen alguna igual mucho problemática. problema de Recién acceso al eso trabajo. cambia en relación a la educación terciaria. Sí, Claro. es verdad. Y ese dato, en los dos datos, después de la pandemia va aumentando cada vez más. Ahora, podemos tomar dos opciones. O tomamos el dato actual o vemos la proyección y prevemos la situación que puede vivir el país de cara a lo que viene. La conclusión siempre termina siendo la misma. El tema es la formación. Y yo creo que Y hay que tenemos... atacar más la formación para atacar el acceso al trabajo. Cuando cualquiera de nuestra generación plantea, además, que uno de los temas que principalmente afecta es la experiencia, quizás lo que tengamos que hacer es pensar, bueno, los gobiernos nacionales, ¿cuáles son las medidas que tienen que llevar a cabo para que a medida que el joven se educa también vaya adquiriendo experiencia No laboral? es solo la formación, porque uno de los sectores también muy golpeados por el desempleo son las mujeres. Y yo ahí Es no verdad, creo que en más realidad golpeados que los las hombres. mujeres seamos más golpeadas en relación al desempleo porque estamos menos formadas que los varones. Creo que hay una cuestión estructural Y en que materia de alguna salarial manera, también. en materia salarial también, que de alguna manera... No tiene nada que ver la no- discusión que yo estoy dando. no es- Además, yo comparto, los números son los Bueno, números. pero digo que hay más factores, que no solo el factor formación, sino que hay otros factores sociales y culturales de nuestra sociedad, desiguales, de desigualdad, Sí. que a nivel del mercado laboral también se reproducen los Generalmente, factores de desigualdad social y económica. históricamente las mujeres han sido las más perjudicadas. Esa es otra discusión que yo no estoy dando. O Sí, sea, un tema que se ha intentado tiene nada que avanzar, ver con lo que pero yo que no planteo. se ha logrado ni cerca poder equipararlo, ¿no? ¿no? Y además, bueno, se habla de justamente cuáles son las políticas para mejorar la formación de cara a la lucha contra el desempleo y Es algo de lo que discutimos el programa anterior. cuáles son. Es algo de Ahora, lo que yo intenté. ¿cuáles son? Yo intenté por lo menos. Porque miro para atrás y pienso en INEFOP y pienso en las escuelas industriales, Bueno, en el mejoramiento de la la ley educación la ley en de materia promoción del empleo, de trabajo. una de las cosas que mejoró fue la interinstitucionalidad. Por ejemplo, en el caso de los subsidios, aumentan los subsidios cuando se trata de instituciones públicas que tienen que ver con el mercado de trabajo. O no con el mercado de trabajo, cuando se trata de jóvenes de mayor vulnerabilidad, INISA, INAU. Entonces creo que en ese caso no está tan mal. Lo que sí tenemos que discutir, que repito, fue parte del programa anterior y es inevitable no hacerlo, es si la reforma educativa incorpora las demandas del mercado laboral y si estamos de acuerdo con eso, porque algunos no están de acuerdo con eso. Nicolás, me pidió la palabra. Bueno, justamente quería tomar algo que decían en parte ambos partidos.
que es el tema de, se decía, y es cierto, según los últimos estudios de quienes se dedican a esta materia, de centros de estudios, etcétera, dicen que es cierto, la diferencia no está tanto entre terminar, entre culminar o no el bachillerato, pero sí está en la formación. Entonces, eso debería hacernos preguntar cuál es el problema con la formación. Y también se habla de la nueva tendencia a nivel mundial y que nuestra reforma de la educación recoja algo de eso, o bastante de eso, que es la de acreditación de competencia, que es la de una formación más práctica en la secundaria, y como si esto haría la diferencia en un salto para conseguir el primer empleo. Es decir, no hay una gran diferencia entre los que terminan o no el bachillerato a nivel de jóvenes en términos de empleo juvenil, y esto nos habla no de que tenemos que rediscutir entonces la formación. Y después, con respecto a cuáles son las políticas que este gobierno está llevando adelante para mejorar el empleo juvenil, a ver, nuestra ley de fomento del empleo, que no es una ley de empleo juvenil, porque eso está mal, es una ley que pretende fomentar el empleo a las personas con discapacidad, a las mujeres, a la población afrodescendiente y a la población joven. Y a los mayores de 45 años. Y a los mayores de 45 años, son varias las poblaciones. Solo en el año 2022 registró más de 4.500 contratos beneficiados directamente por esta ley, es decir, 4.500 contratos de trabajo que beneficiaron a personas gracias a esta ley. Yo quiero saber cuántas personas, si es que tienen los números, a cuántas personas benefició el programa Uruguay Trabaja, dónde están los números, porque si saben qué me pasa en estos temas, que si seguimos discutiendo en base a conceptos, estamos en un gran problema. Tenemos que discutir también en base a resultados. 300.000 puestos de trabajo es resultados. Y los números están, 300.000 puestos de trabajo entre 2004 y 2019. Pero estamos hablando... No. Estamos hablando... Entre 2004 y 2019 no, porque estamos hablando de que se perdieron alrededor de 50.000 puestos de trabajo. Contaste los 250.000 puestos de trabajo. Bueno, pero son 50.000 personas uruguayos, no son números. 250.000 puestos No de trabajo. podemos discutir... Él está pidiendo datos, Gervasio. No, discúlpame igual. ¿Puedo? Sí, adelante. Estamos hablando puntualmente del empleo juvenil y estamos hablando de políticas de empleo focalizadas. Yo hablé de los resultados de una política de empleo que creo que ha sido exitosa, en parte por lo que decía antes, que sí que se abandona este mito de la política pública de que subsidiar a las empresas necesariamente genera más trabajo, y se hace eso más, plus, una política más de acercamiento al sector privado y de generar las redes, que está demostrado por la experiencia mundial que esta es la manera de aumentar el empleo para determinados sectores. Estamos hablando de empleo juvenil. Si vamos a discutir la totalidad de empleo, otros son los números, otras son las cosas. Si yo les pido resultados sobre este tema, quiero que me hablen de los resultados sobre el empleo juvenil. Si vamos a hablar de los resultados de la totalidad del empleo, hablemos de los resultados de la totalidad del empleo. Sí, porque ahí no me cae con suerte. El tema de hablar de números o de cuestiones más conceptuales, esa dicotomía, hay que salir de esa dicotomía. O una cosa o la otra, o mejor una que la otra. No, hay que hacer una lectura integral del tema, ¿no? Y estamos hablando en términos políticos, ¿no? Nosotros somos representantes de partidos políticos. Tenemos que hablar del desarrollo de las políticas públicas, hay que evaluar los resultados, sin lugar a duda. Pero creo, y coincido con lo que decía Marcel, de salir de esa mezquindad de generar debates politiqueros sin contenido, simplemente por el hecho de la confrontación o de la rivalidad. Yo creo que el desafío está justamente en el diseño de políticas de Estado transversales que atraviesen los distintos periodos de gobierno. El ejemplo del programa de jornales solidarios que el gobierno nacional recogió, una experiencia que recoge de Maldonado, que nace en Maldonado en la crisis del 2002, allá por el año 2000, el entonces edil departamental Óscar de los Santos, después intendente, planteaba desde el Frente Amplio la necesidad de un programa de trabajo desde la intendencia. En aquel momento el intendente era Antía también y no le dio mucho corte, pero cuando la crisis empezó a avanzar no le quedó otra que levantar el guante y implementar el sistema de jornales solidarios. Y el gobierno nacional, ante esta situación de emergencia que atravesamos, recogió esa experiencia de Maldonado, iniciativa del Frente Amplio, y eso es saludable, eso es bueno. Tenemos que aprender de las experiencias también de los gobiernos subnacionales que tratan de luchar también en sus departamentos contra el desempleo. Pienso en Salto, pienso en Paysandú, pienso en Artigas, pienso en Rivera, veo a los intendentes del litoral desesperados por respuestas del gobierno nacional ante la situación comercial y no la tienen, y el gobierno nacional no ha desarrollado ninguna medida concreta de verdad, de fondo, para atender la situación del litoral. Hay una situación comercial muy intensa
muy difícil de sobrellevar también con Argentina. Sí, por supuesto. En este momento, históricamente pasó esta diferencia cambiaria. Pero ahora está acentuada. Pero ahora está acentuada una diferencia casi 5-1, porque Exacto. cada vez se viene agrandando más la brecha y una situación muy preocupante a nivel comercial en esos Y departamentos. una ¿Qué situación me a querías nivel decir? comercial particular del momento también, ¿no? Igualmente en el Partido Nacional hay voces que plantean soluciones a ese tema. Lo que sí quiero Sí, es uno de los objetivos, por ejemplo, de Laura Raffo. La escuchaba sí, ayer hablar de y ese de tema Sergio también, ¿no? Botana, que ha estado Sí. una y otra vez repitiendo que había que tomar medidas por parte del gobierno nacional. Sí, que lidera justamente la Comisión de Hacienda allí en ese Exacto. tema, ¿no? Lo que quería decir, porque comparto y me imagino que a Joaquín le debe salir bastante caro decir esto, que hay que dejar de lado de las falsas oposiciones, hay que ¿Por elevar qué el- me sale caro? y hay que elevar el nivel de debate político. Yo en el bloque anterior hablé de la importancia de la obra pública Ujú. y hablé de la formación. Son dos problemas, ninguno de los dos solucionan del todo la difícil situación que en materia de empleo estamos viviendo. Y no quiero escaparme, porque no forma parte de mi forma de ser, de lo que dije a lo último en el programa anterior. No hay mejor política social que la política económica. Un país crece cuando genera las herramientas para desarrollarse y para que la economía crezca. El Está Uruguay peronista. está creciendo, Te el falta Uruguay decir, está un país crece creciendo. cuando se genera trabajo. El ¿no? Uruguay está creciendo. Y cuando Para que se distribuye. genere trabajo la economía tiene que crecer. El Uruguay está creciendo, pero tenemos un techo. ¿Quiénes crecen? Y esa es Salvación? una discusión que la política tiene que tomar, que el país tiene que crecer por encima del promedio que siempre ha crecido. En los periodos del Frente Amplio y el 2% y algo que está creciendo. ¿Para ahora. qué? ¿Y Esa para es la quién? pregunta. Crecimiento ¿Y para el quiénes? desarrollo ¿Y para integrado. Porque si la torta no Crecimiento se pa- reparte de forma equitativa, hay unos que se engrosan los bolsillos ¿Quién no de forma reparte? ¿Cuándo el sistemática Uruguay- y otros Bueno, que revuelven volquetas para poder comer. ¿Cuándo no se reparte? Eso Cuando hay pasa gente. Pero en no el estás Uruguay. hablando de que hay que dejar de lado la falsa oposición. Pero esto no es una falsa ¿Quién oposición, quiere que es la un dato gente de la coma de las realidad. volquetas? Porque si no dejamos de decir cualquier cosa, No, ¿quién no, quiere que la yo gente... no digo que nadie quiera, digo lo ¿y que está quién- pasando. y quién Es no- un dato y de quién la está en realidad. contra- Hay quién está en algunos, contra de la unos pocos, redistribución? que ¿Quién se está en están contra? engrosando los bolsillos ¿Quién? y hay otros que no. ¿Quién se está engrosando los bolsillos? Y justamente. En Uruguay, ¿quién se está hay- engrosando los Hay bolsillos? sectores ¿Quién? empresariales que ¿Quién? con el crecimiento económico ¿Pero quién? están teniendo ¿Pero quién? mayores beneficios desde el Bueno, punto de vista pero económico decime que un la ejemplo. mayoría Pero de es los lo que le estamos Decime un pidiendo que ejemplo. responda vos que estás más cerca del gobierno. Yo quiero ¿Dónde cerca del está gobierno, la- estás lo más cerca que estoy del gobierno. Yo soy militante del Partido Bueno, Nacional. pero estás más cerca que nosotros del gobierno. ¿Dónde está el Sí, crecimiento sobre todo el económico? gobierno que viene, sobre ¿Dónde todo el está- gobierno que dónde está el crecimiento? Bueno, que te felicito. Qué Gracias, bueno, muy qué amable. bueno que va a venir a militar a Gracias. nuestra fila. Con Beatriz, ¿cómo gracias. va a ser la cosa? ¿Cómo Gracias. es? ¿Dónde está el crecimiento económico? O sea, el crecimiento económico... ¿Crece o no ¿dónde- crece el Uruguay? Pero ¿dónde lo ve la gente? Si la gente está pudiendo, va al Y supermercado y compra menos... estamos recuperando. Gervasio, Estamos basta recuper- con el estamos recuperando. Pero El crecimiento Decir existe. a la gente que recuperó el trabajo que basta con lo que estamos recuperando. El crecimiento, no me Decíselo vengas, vos. no me vengas con decir a la gente, No. vos decirle a la gente, vos comés con 17.000 pesos. Y yo en algún momento ¿Vos dije, comés con dije 17.000 que. pesos? ¿Qué fue lo primero que dije? Porque está bárbaro decirle a la gente, tome señora, De acá vuelta le a la damos un falsa empleo, oposición cobra cuando chirola. dije que yo estaba de acuerdo. Pero entonces con no me los quieras salarios- poner entre las cuerdas a decirle a la gente No, nada. con ningún Yo no me problema voy, del yo no me voy a La primera conformar. intervención De a uno. Yo no me voy a No se puede conformar hablar, con darle a la Nicolás, que gente, yo no me voy a conformar con darle a la gente migajas. Yo no Y sé yo dónde está tampoco, la Florencia. Yo no sé dónde está la plata. Lo que pero estoy si hay- planteando es una ¿me dejás discusión muy. hablar? No, lo que ¿Me estás. dejás No, hablar? lo Si hay que un está- no, crecimiento dejo hablar porque económico, estaba hablando si hay yo. un crecimiento económico, está como Wilson. si hay- Listo, silencio. El Sos banco de un suplentes me insoportable. levantó 4. Los 4 me levantaron la mano. No hay tiempo. Pausa, ya venimos. Che, pero Yo-